Hay una sensación muy concreta que muchas personas reconocen de inmediato. Respiras, pero no se siente completo. El aire entra, pero no se siente bien. Inflas el pecho, haces una respiración profunda, bostezas, y aún así algo queda pendiente. ¿Por qué el cuerpo pide más aire si ya está respirando? Lo más desconcertante es que muchas personas ya se hicieron estudios y escucharon lo mismo. Todo está normal. Hoy vamos a entender por qué pasa esto. Y desde ya te aviso algo importante. Voy a dejar lo mejor para el final, porque ahí está la explicación que casi nadie te da. La sensación que cuesta explicar. No es ahogo, no es asfixia, no es que el aire falte del todo. Es una sensación incompleta, difícil de poner en palabras. ¿Te ha pasado que respiras profundo y aún así sientes que necesitas otra respiración más? Esa incomodidad no siempre es intensa, pero es persistente. Y lo peor es que aparece sin aviso. El conflicto cuando todo sale bien. Cuando los exámenes dicen que estás bien, uno esperaría tranquilidad. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Si todo está normal, ¿por qué sigo sintiéndome así? Ahí empieza la duda. La mente empieza a buscar explicaciones, y ninguna parece encajar del todo. Lo primero que todos es SUPONEN. La mayoría piensa lo mismo. Esto tiene que ser del pulmón. Y es lógico, si el problema se siente al respirar, ¿qué otra cosa podría ser? Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si respirar no dependiera solo del pulmón? Respirar no es solo mecánica. Respirar parece automático, pero no lo es tanto como creemos. Está regulado constantemente por el cerebro. El cerebro decide el ritmo, la profundidad y el momento de cada respiración. Entonces surge una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando ese sistema de control se altera, aunque el pulmón esté sano? ¿De dónde nace la sensación? La sensación de «no me entra bien el aire» no nace en el pulmón. Nace en cómo el sistema nervioso interpreta la respiración. ¿Puede el cuerpo interpretar mal algo que está funcionando bien? La respuesta es sí, y pasa más seguido de lo que imaginas. Percepción vs función. Una cosa es cómo funciona un órgano, y otra muy distinta es cómo se siente. Puedes tener buena función pulmonar y aún así sentir incomodidad. ¿Cuántas veces sentimos cosas en el cuerpo sin que haya daño real? La respiración no es la excepción. Cuando el cuerpo se observa demasiado. En algunas personas, el cuerpo entra en un modo de vigilancia constante. La respiración, que antes era automática, se vuelve consciente. ¿Desde cuándo respirar se volvió algo que tienes que vigilar? Cada inhalación se analiza, cada suspiro se cuestiona, los suspiros y bostezos constantes. Muchas personas suspiran una y otra vez buscando alivio. No lo hacen por costumbre, lo hacen porque sienten que algo falta. ¿Por qué el cuerpo intenta completar la respiración si el aire ya entró? Porque la sensación no se calmó, aunque el proceso sí ocurrió. La tensión que confunde. El pecho se siente apretado, rígido, incómodo. Y aparece la pregunta inmediata. ¿Es el pulmón? ¿O es otra cosa? Muchas veces no es el pulmón, sino los músculos que participan en la respiración, cambiando la sensación del aire. ¿Por qué los estudios no lo muestran? Los exámenes miden capacidad, intercambio de gases, estructura. No miden percepción. ¿Cómo va a aparecer en un estudio algo que ocurre en la interpretación del cuerpo? Por eso todo sale normal, aunque la sensación siga ahí. Respirar como señal de seguridad. Para el cerebro, respirar bien es una señal directa de que todo está en orden. Cuando esa señal se vuelve confusa, el cuerpo entra en alerta. ¿Y si el problema no fuera el aire, sino la señal de seguridad? Cuando aparece en reposo, a muchas personas les ocurre en momentos tranquilos. Sentados, acostados, en silencio. ¿Por qué aparece cuando no estás haciendo esfuerzo? Porque cuando el ruido externo baja, la atención interna sube. El error de forzar la respiración. Cuando algo no se siente bien, intentamos corregirlo conscientemente. Respiramos más fuerte, más profundo, más seguido. Pero ¿qué pasa cuando intentas controlar algo que debería ser automático? La respiración se vuelve rígida y la sensación empeora. El cuerpo aprende sensaciones. El sistema nervioso aprende patrones. Si durante un tiempo respirar se asoció con incomodidad, el cuerpo puede repetir esa sensación. ¿Y si no fuera un problema nuevo, sino uno aprendido? El papel de la atención. Cuanto más atención se le presta a la respiración, más intensa se vuelve la sensación. No porque empeore el cuerpo, sino porque aumenta la percepción. ¿Puede la atención amplificar una sensación física? Sí, y mucho. El miedo como amplificador. El miedo no siempre inicia el problema, pero lo sostiene. Cada vez que aparece la sensación, se revisa, se anticipa, se teme.
¿Y si el miedo no fuera la causa, sino el amplificador? ¿Por qué no es asfixia real? Cuando los pulmones están sanos, el cuerpo no se queda sin oxígeno. La sensación es intensa, pero no peligrosa en sí misma. Entonces, ¿por qué se siente tan real? Porque el cuerpo reacciona a la interpretación, no solo a los datos. El lenguaje del pulmón es otro. Los problemas pulmonares reales suelen ser progresivos y claros. Limitan el esfuerzo, no solo la sensación. ¿Por qué esta sensación aparece y desaparece sin un patrón fijo? Porque no sigue el lenguaje típico del pulmón. El momento de mayor confusión. Lo más difícil es cuando no hay explicación visible. Cuando todo está bien, pero tú no te sientes bien. ¿Cómo se explica algo que no se ve, pero se siente? Cuando el cuerpo parece no confiar en sí mismo. En este punto, muchas personas sienten que su propio cuerpo dejó de ser confiable. Antes respirabas sin pensar, ahora dudas de cada inhalación. No porque algo haya cambiado en el pulmón, sino porque cambió la relación con la sensación. ¿En qué momento algo tan básico empezó a sentirse frágil? El cuerpo no está fallando, pero se comporta como si necesitara supervisión constante, como si respirar ya no fuera algo que pudiera dejarse en segundo plano. La sensación que no sigue una lógica clara. Lo más desconcertante es que la sensación no sigue reglas claras. Un día aparece, otro no. A veces es intensa, otras apenas molesta. Si fuera un daño real, no debería ser constante o progresivo. Esa falta de coherencia confunde aún más, porque la mente busca patrones, y no los encuentra. Cuando el cuerpo se adelanta a la mente, muchas veces la sensación aparece antes incluso de pensar en ella. No hay una idea previa, no hay una preocupación consciente. Entonces, ¿por qué el cuerpo reacciona como si algo estuviera mal? Porque el sistema nervioso no necesita permiso consciente para activarse. Funciona por asociaciones aprendidas, no por razonamientos lógicos. La respiración como experiencia, no como dato. Respirar no se vive como un número ni como una gráfica. Se vive como una experiencia corporal. Y las experiencias no siempre coinciden con los datos objetivos. ¿Cuántas veces algo se siente intenso sin ser peligroso? Aquí ocurre lo mismo. El cuerpo vive la respiración como incómoda, aunque funcione correctamente. El desgaste de sentir sin entender. Sentir algo todos los días sin una explicación clara desgasta. No tanto el cuerpo, sino la mente. La sensación en sí puede ser tolerable, pero la incertidumbre no. ¿Cómo descansas cuando no sabes si debes preocuparte o no? Esa duda constante mantiene al sistema en alerta, incluso cuando no hay amenaza real. Cuando la atención se vuelve automática. Con el tiempo, ya no hace falta pensar en la respiración para notar algo raro. La atención va sola, como un reflejo aprendido. ¿Y si ya no eres tú quien observa la respiración, sino el cuerpo el que lo hace por costumbre? Ahí es cuando la sensación aparece sin que la busques. El círculo que no se ve. La sensación genera atención. La atención intensifica la sensación. Y ese aumento refuerza el ciclo. ¿Cómo se rompe algo que no se ve, pero se siente? Mientras no se entiende el mecanismo, el círculo parece inexplicable. Cuando no hay una sola causa. Este tipo de sensación no suele tener una sola causa clara. No es esto o aquello. Es una suma de percepción, regulación, atención y experiencia corporal. ¿Y si el error es buscar una causa única para algo que es un proceso? El cuerpo no está FALLANDO, está REACCIONANDO. Aquí hay algo importante que suele pasarse por alto. El cuerpo no está roto. Está reaccionando según cómo interpreta la información que recibe. ¿Puede una reacción exagerada sentirse igual que un problema real? Sí, y por eso se confunden tan fácilmente. Antes de entrar en la parte final, donde voy a unir todas las piezas y dejar lo más importante, quiero pedirte algo breve. Si en algún punto de este vídeo sentiste que se estaba describiendo exactamente lo que tú vives, te invito a suscribirte, a darle like, y a compartirlo con alguien que quizá también esté pasando por esta misma sensación y no sabe cómo explicarla. Y si lo que estamos hablando te fue útil o te ayudó a entender mejor tu cuerpo, guarda este vídeo para volver a verlo con calma más adelante y déjame un comentario, porque leer esas experiencias ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Lo mejor lo dejé para aquí. Y ahora sí, lo que te dije al inicio que iba a dejar para el final. La clave es esta: no sientes que falte aire. Sientes que falta la sensación de que el aire entra bien. No es un problema de cantidad. Es un problema de percepción y regulación. Por eso tus pulmones pueden estar normales y aún así sentir esta incomodidad. Porque respirar no es solo un acto físico. Es una experiencia regulada por el cerebro. Y cuando entiendes eso,
la sensación deja de ser un misterio sin explicación, y pasa a ser algo que, al menos, ya tiene sentido. Y cuando algo empieza a tener sentido, también empieza a perder fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de sentirse como una amenaza. Entender lo que te pasa no cambia el cuerpo de un día para otro, pero sí cambia la forma en que lo habitas. Ya no estás luchando contra algo invisible, ni imaginando escenarios que no existen. Estás mirando una experiencia corporal con más claridad, con menos miedo, con más calma. Y a veces, eso, solo eso, ya es un primer descanso para el cuerpo.